El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido un blanco constante de Estados Unidos durante mucho tiempo. Washington ha sostenido que Maduro ha estado sacando oro y dinero del país por vías ilegales, en paralelo con la crisis económica en Venezuela y las severas sanciones impuestas contra su gobierno. Estas acusaciones comenzaron a ser investigadas en detalle por la inteligencia estadounidense, lo que preparó el terreno para una operación de gran envergadura. Según la información obtenida por Estados Unidos, se descubrió que Maduro estaba extrayendo oro de Venezuela de forma clandestina a través del Mar Caribe. La Marina de Estados Unidos se movilizó para desmantelar y capturar esta red de contrabando. Como resultado de la operación, aproximadamente 1 tonelada de oro que Maduro había sacado de Venezuela en barcos fue confiscada en aguas internacionales del Mar Caribe. Maduro afirma no tener ninguna relación con este oro, pero los hallazgos de Estados Unidos y los detalles de la operación han incrementado aún más la presión sobre su gobierno. Las sanciones de Washington contra el régimen de Maduro han estado vigentes durante años. Además de las sanciones, el gobierno de Estados Unidos también investigó a fondo las presuntas actividades ilícitas de Maduro. Según la inteligencia estadounidense, Maduro y su círculo cercano habrían estado sacando oro y dinero en secreto para aprovecharse de la crisis económica en Venezuela. Estas actividades de contrabando a través del Mar Caribe habrían generado grandes beneficios económicos al régimen de Maduro durante el periodo de crisis. Estados Unidos determinó que el oro contrabandeado desde Venezuela estaba siendo enviado a otros países en barcos de carga. Se descubrió que la mayor parte de este oro estaba bajo el control de Maduro y de altos funcionarios venezolanos. La inteligencia estadounidense había estado siguiendo esta operación durante un tiempo y finalmente confirmó que un barco de carga lleno de oro había salido del Mar Caribe. Una vez listos, la Marina de Estados Unidos se movilizó para interceptar el envío. Buques de guerra y helicópteros estadounidenses rodearon el barco de carga, que aparentaba ser una nave comercial común, pero que, según la inteligencia, formaba parte de una operación clandestina. El barco fue monitoreado por la Marina de Estados Unidos en aguas internacionales y, en el momento oportuno, 2 helicópteros de combate se lanzaron hacia la embarcación para iniciar la operación. 15 soldados estadounidenses descendieron en el barco y neutralizaron a la tripulación, la cual se rindió sin ofrecer resistencia. El barco quedó completamente bajo control de la Marina de Estados Unidos. Tras un registro exhaustivo, se encontró una gran cantidad de oro escondido en compartimientos especiales, en su mayoría en forma de lingotes. Se estima que este oro, aproximadamente 1 tonelada, pertenece al tesoro del Estado venezolano y fue extraído ilegalmente. Las autoridades estadounidenses, tras la incautación del oro, afirmaron que probablemente está vinculado al gobierno de Maduro. Según la inteligencia de Estados Unidos, parte de este oro iba a ser convertido en efectivo en los mercados internacionales, con el fin de aumentar la riqueza personal de Maduro y su entorno. A pesar de estas declaraciones, las pruebas presentadas por Estados Unidos indican lo contrario, y esta operación en el Mar Caribe ha generado un gran impacto en la comunidad internacional. La presión sobre el gobierno de Maduro continúa, reforzada por las sanciones impuestas por Estados Unidos durante años. Esta operación se considera una continuación de las estrictas políticas de Estados Unidos hacia el gobierno de Maduro. Washington sigue incrementando la presión mediante este tipo de acciones, con el objetivo de controlar los recursos económicos de Venezuela y debilitar aún más al régimen. La reciente operación en el Mar Caribe ha intensificado la presión sobre el gobierno venezolano. Durante mucho tiempo, la crisis económica y las acusaciones de corrupción contra el gobierno han debilitado la posición de Maduro.
Esta intervención podría deteriorar aún más la imagen internacional de Maduro y dar impulso al movimiento de oposición en Venezuela. Mientras el pueblo venezolano sufre grandes dificultades debido al colapso económico, las acusaciones de que altos funcionarios se enriquecen por medios ilícitos agravan aún más la indignación popular. La operación de confiscación de oro llevada a cabo por Estados Unidos es vista como otro acontecimiento que pone en duda la legitimidad del gobierno de Maduro. La incautación de aproximadamente 1 tonelada de oro ha reforzado las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilegal contra el régimen. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado esta situación como una amenaza directa para su país y ha instruido al ejército a estar preparado para un posible enfrentamiento. La débil defensa aérea de Venezuela facilita que los aviones estadounidenses se acerquen a sus fronteras y operen en algunas zonas. Para hacer frente a esta situación, Maduro solicitó sistemas de defensa aérea a Rusia, uno de sus principales aliados, y al presidente Vladimir Putin. En lugar de reducir la tensión, Maduro parece estar preparándose para un conflicto, aumentando su poderío militar. La tensión política en Venezuela y la presencia de Estados Unidos en la región han sido temas de debate internacional durante mucho tiempo. Estados Unidos ha criticado duramente al gobierno de Maduro, alegando que no administra el país de manera democrática, lo que ha derivado en un incremento de la presión económica y militar, particularmente en los últimos meses. Se ha informado que Washington ha aumentado su presencia militar en el Mar Caribe, lo que ha provocado reacciones del gobierno venezolano. Sin embargo, la reciente incursión de aviones estadounidenses en el espacio aéreo de Venezuela ha elevado la situación a un punto mucho más crítico. El debilitado sistema de defensa aérea de Venezuela, que no ha podido fortalecerse debido a la prolongada crisis económica, permite que los aviones estadounidenses se acerquen a sus fronteras y se desplacen con facilidad en la región. Este escenario se considera uno de los mayores desafíos a la soberanía de Venezuela. A medida que crece la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos, el gobierno de Maduro se ve en la necesidad de tomar medidas urgentes. Aunque las autoridades estadounidenses no descartan una operación militar en Venezuela, el escenario sigue siendo incierto. Se afirma que estos aviones son utilizados para actividades de vigilancia y reconocimiento en la región. Sin embargo, el gobierno venezolano percibe estos vuelos como parte de una preparación para una operación mayor por parte de Estados Unidos. La presencia estadounidense en el espacio aéreo venezolano ha generado gran preocupación en el gobierno de Maduro. El presidente Nicolás Maduro interpreta este incremento en la actividad militar de Estados Unidos como un preludio a una guerra contra su país. En un comunicado dirigido a su ejército, Maduro advirtió que deben estar preparados para una confrontación con Estados Unidos. Maduro ordenó a sus tropas mantenerse en alerta, indicando que responderán de inmediato ante cualquier ataque contra las fronteras del país. Estas declaraciones han aumentado la posibilidad de que el ejército venezolano se enfrente directamente con Estados Unidos. Aunque las Fuerzas Armadas de Venezuela se han debilitado en los últimos años bajo el gobierno de Maduro, utilizan este tipo de maniobras militares para fortalecer la cohesión interna y resistir posibles intervenciones extranjeras. Maduro, alegando que Estados Unidos está intentando ocupar Venezuela, hizo un llamado a la unidad nacional frente a esta amenaza externa. Debido a la debilidad del sistema de defensa aérea de Venezuela, la capacidad del país para proteger su espacio aéreo es limitada. Esta situación facilita las actividades de los aviones estadounidenses en la región, mientras el ejército venezolano acelera sus preparativos ante un posible ataque. Sin embargo, la efectividad de estos preparativos sigue siendo una gran incógnita.
En respuesta a la creciente amenaza militar, Venezuela solicitó ayuda urgente a Rusia, uno de sus principales aliados, para contrarrestar la presión de Estados Unidos. Sin embargo, la llegada de ayuda militar rusa también podría aumentar el riesgo de un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia. Si Moscú incrementa su presencia en Venezuela, las tensiones militares en la región se intensificarían aún más, lo que no solo implicaría un aumento de la confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, sino también entre Washington y Moscú. Venezuela, que lleva tiempo luchando contra una prolongada crisis económica, tiene sus capacidades militares, especialmente sus sistemas de defensa aérea, severamente debilitadas. La facilidad con la que los aviones estadounidenses ingresan al espacio aéreo venezolano subraya la insuficiencia de sus defensas. La falta de sistemas modernos de defensa aérea permite a Estados Unidos ejercer una presión militar creciente sobre Venezuela. Si el país no recibe los sistemas solicitados a Rusia, podría quedar vulnerable a posibles operaciones militares estadounidenses. A pesar de contar con numerosas bases militares, la falta de equipamiento moderno limita considerablemente la capacidad del ejército venezolano para resistir una intervención estadounidense. Esta situación refleja cuán dependiente es el gobierno de Maduro del apoyo externo en términos militares. La presencia de aviones estadounidenses en el espacio aéreo venezolano ha exacerbado la tensión geopolítica entre Rusia y Estados Unidos. Rusia sigue respaldando al gobierno de Maduro y se opone a cualquier intervención militar de Washington en Venezuela. La cooperación estratégica entre Rusia y Venezuela se ha intensificado, especialmente en los ámbitos energético y militar. Este movimiento militar por parte de Estados Unidos busca debilitar la influencia de Rusia sobre Venezuela. Si Rusia asume un papel más activo al proporcionar apoyo militar a Maduro, la tensión entre Estados Unidos y Rusia podría aumentar aún más. Estos acontecimientos transforman la crisis en Venezuela en un asunto global, creando un gran potencial de conflicto en el escenario internacional. La profundización de la crisis económica en Venezuela ha provocado que la población continúe manifestándose sin cesar. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro está preparando una nueva ley de seguridad para reprimir y controlar estas protestas. El colapso económico que enfrenta el país, junto con la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y la incapacidad del gobierno para hacer frente a la crisis, está convirtiendo la creciente ira de la población en un fenómeno imparable. El gobierno de Maduro planea tomar medidas más drásticas para detener el descontento social en aumento. La nueva ley de seguridad tiene como objetivo limitar las protestas, aumentar el control sobre la población y reprimir las manifestaciones en contra del gobierno. La implementación de esta ley ha generado serias preocupaciones sobre las libertades civiles y los derechos humanos en Venezuela, así como una amplia repercusión, tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de contar con ricas reservas petroleras, Venezuela ha estado enfrentando una crisis económica durante años. Ni siquiera sus vastos recursos energéticos han podido evitar el colapso económico y la hiperinflación. Las altas tasas de desempleo, junto con la escasez de alimentos y medicamentos, han hecho que las condiciones de vida sean insoportables. La incapacidad del gobierno para resolver estos problemas ha desencadenado protestas masivas, con ciudadanos luchando por satisfacer sus necesidades más básicas. Aunque las manifestaciones comenzaron como una reacción ante la crisis económica, con el tiempo se han combinado con críticas políticas hacia el gobierno de Maduro. Las políticas autoritarias del régimen, las restricciones a las libertades y la destrucción del proceso democrático han intensificado la indignación popular. Miles de personas en las calles exigen la renuncia de Maduro y claman por un futuro mejor. Por su parte, el gobierno de Maduro
presenta estas protestas como consecuencia de la intervención externa en el país. Maduro argumenta que Occidente, liderado por Estados Unidos, está imponiendo sanciones económicas a Venezuela y alentando al pueblo a derrocar su gobierno, razón por la cual justifica la nueva ley de seguridad como una defensa ante estas supuestas amenazas externas. La ley de seguridad que Maduro planea implementar está diseñada para reprimir las protestas y aumentar el poder de las fuerzas de seguridad. La ley establece penas más severas para quienes participen en manifestaciones y otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad para controlar a los manifestantes. Entre los puntos más destacados de la ley se incluyen controles más estrictos sobre el uso de Internet y redes sociales para impedir la organización y difusión de protestas. La nueva ley define las manifestaciones contra el gobierno como acciones que amenazan la seguridad nacional. En este contexto, las protestas y concentraciones en contra del gobierno podrían ser declaradas ilegales y los participantes enfrentarse a penas severas. Además, las fuerzas de seguridad recibirán poderes ampliados para reprimir las manifestaciones, con autorización para utilizar la fuerza cuando lo consideren necesario.